Hola, ¿qué tal? Soy Julio Hernández de Mundo Contemporáneo y una vez más nos encontramos con una noticia importante. Estamos muy prontos a celebrar el aniversario de la independencia este 15 de septiembre y ha habido una situación que nos ha llamado mucho la atención. Hemos visto en los adornos del Zócalo capitalino el águila juarista en lugar del escudo nacional, junto con un símbolo masón que simula un triángulo con una estela de laureles. Y bueno, para eso tenemos a una persona muy documentada sobre este tema, que nos va a hacer favor de explicarnos qué es lo que está sucediendo. Tenemos como invitado al doctor Juan Bosco Abascal Carranza, que ya todos ustedes conocen, no necesita más presentación. Bienvenido, Juan Bosco, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Julio. Pues es un placer, un honor, un privilegio poder estar en tu tribuna, tratando, procurando, espero lograrlo, abrirles los ojos a cientos de miles, ojalá millones de mexicanos que han sido embaucados, manipulados y atascados de mentiras oficiales sobre el mito juarista. Oye, Juan Bosco, me llamó mucho la atención que estaba yo caminando por la plancha del Zócalo y cuando miré los edificios del gobierno, estaba una águila que no es la del escudo nacional. Y cuando yo miré, pues encontré relación entre el águila juarista, los masones. ¿Por qué no nos explicas un poquito de qué es lo que está pasando con Sí, todo esto mira, que vemos? lo que está pasando es una línea de continuidad perfecta en el México de los últimos 200 y pico de años. Me refiero a que la tragedia mexicana o el principio del caos, como lo explico en un libro mío que se llama La inicua expulsión de los jesuitas, comienza en 1767, en donde la masonería, a la que Juárez perteneció toda su vida hasta alcanzar niveles, por así decirlo, en su lenguaje sagrados, logra dejar a México sin educadores y logra comenzar ese macroproyecto globalista que consiste en dejar al pueblo sumido en la ignorancia. Entonces, la gente no sabe, la gente ignora que en realidad este ataque contra la nación mexicana, contra la familia mexicana, contra nuestra fe católica, comienza en una época tan remota como ese año 1767. Se prolonga con el mito de otro gran mito, que es nada menos al que tú hiciste alusión, el mito del cura Hidalgo. Hidalgo no quiso la independencia de México. Hidalgo gritó: viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe, muera el mal gobierno y vamos a matar gachupines. El día 15 y 17 de septiembre yo pongo mi bandera a media asta, porque lo único que hizo este monstruoso cura, cuyo único mérito fue arrepentirse, fue retrasar 11 años la independencia. Después llega Juárez, bueno, la consuma desde luego Iturbide el 27 de septiembre, que es la fecha en la que todo mexicano bien nacido debería realmente celebrar que por un ratito, como de 2 años, no más, fuimos independientes respecto de la esfera hispánica, pero para el fusilamiento y traición masónica contra Iturbide, a mediados de 1824, la masonería nos pasó al poder de la esfera anglósfera, del mundo anglo, sajón, Ah, particularmente inglés y norteamericano. Y este entorno transnacional es el que gesta el mito de Juárez. La masonería, la explicación a tu pregunta es que la masonería cerró filas en torno a la figura de Juárez después de su muerte. Mientras Juárez estuvo vivo, las facciones masónicas peleaban a muerte entre sí. Rito escocés contra rito yorquino, contra rito del Valle de México, pero finalmente, pues el gran amo de la masonería, no necesito decírtelo a ti, pero sí a la gente, pues es Lucifer, es Luzbel, cuya principal habilidad consiste en hacernos creer que no existe. Por eso es el padre de la mentira. Y los masones lo tienen como su Dios bueno. ¿Por qué es el Dios bueno? Porque les permite hacer todo lo que el cuerpo les pide. ¿Y por qué la Trinidad Católica es el Dios malo? Porque nos hizo libres y nos castiga por usar nuestra libertad, llamándole pecado y, según ellos,
mandándonos al infierno, olvidando que la pérdida de Dios no es un mandato de él, sino una elección propia. Ajá. El mito de Juárez comienza después de que la Iglesia Católica lo redime de su extrema pobreza y de una pobreza todavía más cruel, que es la de su extrema ignorancia, porque ni siquiera español hablaba. Entonces la Iglesia en Oaxaca le dio casa, vestido, sustento, español y hasta latín, le dio cultura. Ajá. Pero hay algo que Juárez nunca pudo resolver y fue su tremenda ambición, su tremenda búsqueda y adicción al poder, Ajá. junto con su tremendo miedo al infierno. Entonces simplemente recurre al mecanismo de defensa que hoy vemos en Malo, Manuel Andrés López Obrador, que es negar la realidad. Porque Ajá. si hacemos un perfil, como ya lo hice, es otro libro, sobre el Malo, pues lo único que estamos viendo en él es la construcción de un mundo que no existe. No Por eso hay existe. tanta similitud entre el Son dos pensamiento de personajes Juárez tan y el parecidos pensamiento de como, exacto, Andrés Manuel. y como dos gotitas de agua. Nada Ajá. más que el actual más perverso, porque tiene más conocimiento de causa y mayor apoyo transnacional. Entonces, se reúnen todos los mitos de la masonería, todos los ritos, para crear un santón que Ajá. unifique la lucha del demonio en México contra la Santa Madre Iglesia Católica, contra la familia, contra el matrimonio y sobre todo contra la vida. Esta es la introducción a mi respuesta a tu pregunta. Juárez aparece como un hombre de la época, fundador de la Reforma, que despojó a la iglesia de 300 hospitales, que eran el mejor servicio hospitalario del mundo. Los europeos querían venir a México a curarse y a morirse porque teníamos la mejor asistencia social en manos de las órdenes mercedarias. Juárez exterminó eso y ese exterminio pues fue sustituido con el IMSS, ¿sí? Y con el INSABE, Dios qué cosa sea, el INSABI, ¿no? Y pues ahora vemos como el principal problema de este narcogobierno pues es justamente la desatención a las víctimas del bicho ese que yo le llamo el bicho de la peste chino comunista, que es real y que mata, que fue fabricado intencionalmente, que fue sembrado intencionalmente y que es una pandemia real. Lo digo porque hay muchos ilusos medio esquizoides que la niegan. Pero bueno, dejemos ese asunto. Entonces lo que quiero decirte es que el águila masónica es el águila juarista, o el águila juarista es el águila masónica, que significa que nuevamente, de manera explícita, de manera cínica, en la figura de Malo, la masonería vuelve a gobernar a México sin concesiones. Hubo concesiones a partir de 1929, con los arreglos entre la iglesia y el gobierno. Desde luego, ese es un pasaje muy complejo al que no voy a hacer alusión, porque sería un poco complejo, largo, escandaloso decir en qué consistieron aquellos arreglos, pero digamos que la iglesia llegó a acomodarse, a hacer su labor evangélica, a cuidar de las familias de la fe, de las familias mexicanas, de su fe, pero ahora ya no. Ahora, con todo descaro, Malo proclama su masonería con los símbolos que pone en el Zócalo, con su grito del año pasado de viva la gran fraternidad universal. Eso te iba a decir que hace un año nos llamó muchísimo la No, atención. bueno, es Que que ahora en el sí, grito, es la primera vez en la historia de la México historia de México. que se grita viva la gran fraternidad Así es, universal, ¿no? fíjate, Haciendo referencia a la masonería. ni siquiera Juárez se atrevió a hacer eso. Exacto, Ni siquiera exacto. Porfirio Díaz, que en su primera fase de gobierno, como de 20 años, fue radicalmente masón, aunque enemigo de Juárez, pero en los últimos 10 años de su gobierno se arrepiente de la masonería por la influencia de su esposa y construye el México moderno, el México actual. Lo que hoy tenemos en México de primer mundo es porfirista. Ese sería un macrotema. Entonces, el asunto es que todo lo que te voy a decir en los pocos minutos que nos quedan está sacado de varios libros, sobre todo el más importante de todos, se llama El verdadero Juárez, escrito por Francisco Bulnes, de la misma logia que Juárez, nada más que finalmente a Bulnes le picó la fe, le picó el amor a México
México, se arrepintió y escribe un libro donde despepita todas las barbaridades de Juárez. Ajá. ¿Qué es lo que, según Bulnes, según Salvador Abascal, que también es otro especialista sobre el tema, según Carlos Alvear Acevedo, según Celerino Salmerón, según José Vasconcelos en su breve Historia de México? Debo presumir que Vasconcelos fue mi maestro de historia cuando yo era un adolescente, así que si digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Y te voy a leer rápidamente la síntesis de lo que estos macroautores, estos geniales autores, explican. Juárez se movió principalmente por el odio a Cristo, con el propósito de destruir la Iglesia Católica, lograr la perdición eterna de las almas y preparar el triunfo del anticristo. Lo verdaderamente diabólico, ya que Satanás es el padre de la mentira, es que todos esos falsos valores y virtudes que se le imputan, se le pretenden colgar a Juárez, solo sirven para imponer al pueblo de México un invento mitológico, pues si alguien fue exactamente todo lo contrario de lo que es un prohombre, un patriota, un héroe o una buena persona, fue precisamente Juárez. Y esto lo dice su mejor amigo y compañero de logia, don Francisco Bulnes, y lo certifican todos los demás historiadores con base en documentos de la época. Así, el real conocimiento de nuestra historia nos demostraría todo lo que no conviene ser. No conviene ser como fue Juárez, un verdadero tirano, sectario, deshonesto, ladrón a gran escala, y nada más te doy un dato: saqueó 3 veces la catedral, centenares de toneladas de plata que se habían acumulado durante los 3 siglos de la colonia, se las robaron Juárez y los prohombres de la Reforma. Así cualquiera es reformista y liberal, ¿no? Entonces, este verdadero Juárez, traidor a la patria con el Tratado Maclean-Ocampo, que los gringos rechazaron, los del norte, para que los del sur no se enriquecieran. Digamos que nos salvaron los republicanos. Desde entonces me caen bien, ¿no? Porque se negaron a anexarse la mitad de México que le entregaba Juárez. Los verdaderos mexicanos sabemos que Juárez, entre comillas, lo digo con cierta sorna, reencarnó en Manuel Andrés López Obrador. Los verdaderos mexicanos esperamos y exhortamos a todos que pronto la nación pueda comenzar a retomar su destino, al conocer sus verdaderos orígenes, su real identidad católica, y por lo tanto, esta identidad católica condenada a muerte por la masonería, en la gloriosa muerte del martirio, por su ancestral enemigo, el sionismo con su brazo secreto, la masonería, la cual está a las órdenes de Lucifer, como nos lo enseña Cristo. ¿Cuál es la palabra de Cristo con la cual cito cómo desde su época este movimiento sionista, antropocéntrico, que busca a través de la masonería, masón, albañil, francés, que se dedican desde la era de Adán a ser grandes constructores de grandes ciudades, de grandes monumentos, de obras espectaculares en todas las partes habitadas del planeta? Le dice Cristo a los masones de su época: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque es esencialmente mentiroso y padre de la mentira. Entonces, la escuadra y el compás están proclamando la construcción de la ciudad del hombre, opuesta a la ciudad de Dios, de la que habla San Agustín, y que en realidad, como lo dice el padre Julio Mienbiel, debería llamarse la ciudad católica, la ciudad cristiana. Juárez es entonces el gran ídolo al cual masónico, al cual nuestro Señor Jesucristo se refiere de una manera tan pues clara al decirle: vuestro padre, tu padre es Satanás. Oye, pues desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Está muy interesante lo que nos estás diciendo, Juan Bosco. Es la Ojalá minisíntesis podamos. de mi libro sobre Juárez. Tú sabes que yo soy súper fan de tus escritos y bueno, invito a todos nuestros amigos que se consigan ese libro para conocer la otra historia de México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Denle like, compartan y suscríbanse a nuestro nuevo canal Mundo Contemporáneo. Hasta pronto. Hasta pronto, Julio. Un abrazo. Adiós. Bye.